KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Seguimos con más de este informativo. Vamos al análisis internacional porque hay muchos temas que conocer. Le hablaba yo al inicio de este informativo sobre la erupción del volcán Las Palmas, eso en España. Pues ahora un volcán también italiano llamado Etna también ha hecho erupción. Le vamos a estar dando seguimiento a estas actividades. Sin embargo, ayer el ingeniero José Blandón Castillo hablaba sobre ese gran consorcio de consorcio chino y que ha provocado la caída de la bolsa y ha hecho estragos. Más adelante él nos va a hablar sobre esto porque también, ingeniero, quiero preguntarle qué sucedió y cómo quedó las elecciones en Canadá. Sin embargo, todo esto, ingeniero, en medio de esa autoproclamación de dictador del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Buenos días, José Luis. Buenos días, ingeniero. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV, Canal 21. Oiga, hoy se repite el espectáculo de una hermosa luna sobre la ciudad capital. ¿Cómo alumbraba? Sí. No, qué belleza. Hoy sí estaba en toda su plenitud. Un espectáculo que usted debe pararse temprano, acostarse tarde, porque además es gratis y es lo más ratificante que usted puede sentir en su espíritu, ¿no? La luna es la inspiración de muchos poetas, muchos escritores, y la inspiración para muchos amores. Bien, hay una de nuestro Ricardo Miró, ¿no? Anoche deambulaba por la orilla del mar, me encontré conmigo, me puse a soñar. La luna era un fantasma. Bueno, la luna está escrita en varios poemas. La luna de hoy es una hermosura. No sabe de lo que se pierde. Bueno, vamos a tomar esta mañana con una cantidad de noticias que debemos darle seguimiento por el peso que tienen en la República de Panamá y que normalmente esto no lo encuentra en otros medios de comunicación, a pesar de que nosotros somos un país que vivimos en el 80% de nuestra economía se mueve por lo que pasa en el mundo exterior. Logística, canal, cobre, turismo, depende de lo que pasa en los mundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber lo que pasa en el mundo. Le cuento ahora. Este problema de Evergrande, que es una de las superconstructoras y de las inmobiliarias, digamos, de las empresas más poderosas de China. ¿Por qué al mundo le debe interesar eso y por qué nosotros tenemos que mirar eso? Evergrande tiene una deuda de 300.000 millones de dólares, que 1.200 proyectos en construcción en 280 ciudades de China, que le debe a fondos de inversiones en el mundo, a más de 120 de los más poderosos fondos de inversión. Entonces aquí se plantea un problema. Usted recuerda en la crisis de 2008, cuando los Estados Unidos dejó hundir a ese gigante de la financiación que era Lehman Brothers. ¿Se acuerda de eso? Que provocó una de las crisis financieras más grandes de las últimas décadas. Y que afortunada por las llamadas hipotecas basuras que comenzaron a comprar y a especular. Uno de los centros financieros que se escapó, bancarios, de eso, por las medidas precautorias y de, vamos a decir, de buena banca, fue nuestro sistema bancario que no se arrastró por eso. A pesar de esa profunda crisis que la caída, porque los Estados Unidos dejó sin apoyo a Lehman Brothers. Y eso provocó una crisis financiera extraordinaria. Toda esa gente que usted vio en la televisión, en España, que perdieron las viviendas, que los botaron, en Estados Unidos, en todos lados del mundo. Eso no lo vio en Panamá porque en Panamá las hipotecas están hechas en una forma correcta en el sistema bancario. Nada más para que usted vea la importancia de las cosas. ¿Y qué pasó con esta compañía? El lunes y esta semana tiene que pagar millones de dólares en intereses. La bolsa en Hong Kong cayó casi 10%. En los Estados Unidos, la afectación fue de 1,7%. El Dow Jones, el principal indicador, con unos 630 puntos aproximadamente, 150, no recuerdo la cifra. El Nasdaq cayó casi 300 puntos. Pero empujado por esto. Porque el efecto que esto tiene en arrastrar
fondos de inversión, porque estamos hablando de una deuda multimillonaria. Y China tiene ahora que tomar una decisión, la República Popular China. O deja que este consorcio desaparezca y arruine un pocotón de gente y deje millones de viviendas, más de 1 millón y tanto de viviendas están en construcción por esta compañía que ahora están paralizadas y ya hay protesta en China por esto. Entonces este gigante ayer, que le dio tuberculosis, hizo que el mundo financiero tosiera. Esa caída que usted vio en las bolsas, una parte importante se debió a este desajuste, porque este no es cualquier cliente, ¿eh? No es usted y yo que tenemos $20 en el banco, ¿no? Estamos hablando de 300.000 millones, intenta escribirlo por ahí, para que vea cuántos ceros es, 300.000 millones de dólares que debe. Mire qué clase de gigante, este es parte de las preocupaciones de Xi Jinping. Este tuvo su influencia ayer dura, llegó un momento en que la bolsa estaba perdiendo casi 900 de Nueva York. El Dow estaba perdiendo casi como 900 puntos. Entonces, esto está por decidirse. ¿Qué va a hacer China? Y los efectos en la economía china que ya expresa un problema con el COVID, un movimiento más lento de contenedores. Que acuérdense que China es la segunda economía del mundo. No estamos hablando de cualquier país, no estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China. La principal economía del mundo es los Estados Unidos. Y China tiene sus planes sobrepasar a los Estados Unidos, según ellos, en los próximos 10, 15 años. De manera que lo que pase en China estremece al mundo, allá lo vimos ayer, y nosotros porque China es un usuario importante para nosotros. Preste la atención a esta crisis financiera que puede generar para China un problema más grave de lo que ya hay, porque acuérdense que en medio de eso hay una pesquisa, para llamarlo de alguna forma, en China sobre las grandes tecnológicas, por la acumulación de dinero que han realizado. Ayer fue un día fatal en el mercado inmobiliario de la República Popular China y en el mercado financiero del mundo por la cantidad de dinero que esta gente le debe. Lo comparo con lo que pasó en el 2008 con Panamá, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre, no hablamos de nada bueno que nosotros hicimos. Una de las grandes cosas que hizo el sistema bancario panameño fue y actuar con responsabilidad. Usted no consigue una hipoteca en Panamá de que se la van a dar por una hipoteca basura, no. Usted tiene que tener, te dan el 10% de financiamiento. Sí. Usted tiene que poner 10% y yo te apalanco el 90%, pero con estudios de tu capacidad de pago. ¿Te recuerdas lo que pasó en los Estados Unidos? Cantidad de gente que fue expulsada de sus casas. Eso fue lo que dio origen políticamente al fenómeno de Trump, porque la clase media y trabajadora de los Estados Unidos se sintió abandonada. Y Trump era la esperanza. Make America Great Again. ¿Se acuerdan? Para que usted vea los efectos de esa crisis. Por otro lado, ayer en nuestro continente se celebró una elección que yo quisiera que sacáramos algunas lecciones. Ustedes saben, ¿qué tiene que ver Canadá con nosotros? Bueno, los canadienses, desde el punto de vista incluso cultural y anímico, son más parecidos a los latinoamericanos que los Estados Unidos. Son más alegres. Yo he estado en Canadá varias veces y conozco muchos amigos americanos. Los canadienses son buena gente. Bueno, ayer hubo elecciones. El primer ministro Justin Trudeau adelantó las elecciones, usted recuerda, en agosto. Él pensó que iba a lograr una mayoría. O sea, recuerde que las elecciones en Canadá eligen 338 miembros de la Cámara, que son los que escogen al primer ministro. Entonces él hizo las elecciones en un momento en que Trudeau estaba en alza. Hizo las elecciones, pero le vino una serie de problemas después del llamado. Y ayer se realizaron las elecciones con los siguientes resultados. Con el 91% del conteo hecho hasta la madrugada de hoy, Trudeau sacó 31,8%, garantizándose 158 diputados. Y el segundo, el conservador Erin O'Toole, sacó 121 escaños. Es decir, las elecciones mayoritariamente la ganó Trudeau, pero no con lo que él esperaba. Se requieren 170 legisladores para tener mayoría absoluta y poder gobernar con tranquilidad. Trudeau tendrá que hacer concesiones o alianzas. Pero fíjense lo curioso, este resultado es muy parecido al resultado de hace un par de años. Casi igual. Entonces los canadienses ahora se preguntan,
Y aquí viene la relación que le quiero hacer. ¿Y cómo justifica Trudeau que se gastó 400 millones de dólares en estas elecciones? Se gastó el sistema. Entonces se pone a pensar, 400 millones en unas elecciones, en un país tan grande como Canadá, 30 millones de electores. Si usted divide 400 millones entre 30 millones de electores, le sale a 1.2 millones. 400, le sale como a 12 millones per cápita. 10 millones. Entonces esto, a pesar de usted le pone que la magnitud del costo comparado con Panamá es extraordinariamente alto el nuestro. Sí. Y allá no hay un código electoral, hay varios códigos electorales, porque hay varias elecciones, no es un solo. Por ejemplo, el Frente de Quebec tiene un propio sistema electoral, varían. Por eso es que la adjudicación de las curules tiene una metodología diferente. Algo parecido con los Estados Unidos también, cada estado. Allá es más complicado, pero sí, en Estados Unidos también. No hay un código electoral en los Estados Unidos, hay varios códigos, cada estado, usted tiene toda la razón, tiene sus propias reglas electorales. Bien. ¿Qué va a pasar en Canadá? Mire lo curioso. Erin O'Toole, un dirigente conservador, hizo que su planteamiento conservador se moviera al centro progresista, al centro, no a la izquierda, al centro progresista. Entre otras cosas, ¿qué dice este líder conservador? ¿Qué apoyaba? Apoyaba a los grupos LGTB, apoyaba el aborto, apoyaba una justicia social más profunda. Y entonces en las elecciones en Canadá se votó, en términos generales, por un sistema más progresista, ¿sí?, más a favor del pueblo. Esto se votó allá en Canadá. Presten atención a este cambio de discurso que puso al conservador partido, que estaba a la defensiva en agosto por el exitazo que había tenido Trudeau en el manejo de la pandemia, a la defensiva. Él movió el partido hacia el centro progresista y logró mantener el partido como la segunda fuerza más importante de Canadá. Observe lo que está ocurriendo y otros partidos progresistas van a tener que hacer alianza con Trudeau, le va a ser más fácil manejar esto. Esto ocurrió ayer y préstele atención, porque usted dice, bueno, Canadá Canadá es un país que está expresando su pueblo. Recuerde que se descubrió hace unos meses los grandes asesinatos que se habían hecho contra la población indígena, aquellas escuelas donde se han encontrado miles de cadáveres de niños brutalmente asesinados y que todavía no se ha dado una excusa. Bueno, lo dio Trudeau. Trudeau pidió, pero no a la Iglesia Católica, involucrada en el 80% de todas estas acciones. No ha dicho nada la canadiense. En medio de todas estas cosas, Canadá se empuja hacia una sociedad más inclusiva, más atenta a los problemas sociales, más atenta a los problemas de la comunidad. Y ahí tiene usted un panorama político importante, alentador. Ahora fíjese esto que le estoy contando, que pasó ayer, en la madrugada de hoy, que está en proceso de desarrollo todavía, con lo que pasó ayer, anteayer en Washington, cuando Pedro Castillo del Perú se presenta ante la OEA. Ya anteriormente había hablado con empresarios. Sí. Mire el discurso de Pedro Castillo y cómo cautivó incluso a Almagro, el secretario general de la OEA, Almagro, ¿se acuerda de él? El hombre que siempre se alinea con otros grupos. Bueno, él dijo que Pedro Castillo había hablado con sabiduría. ¿Pero qué fue lo que hizo Pedro Castillo? El maestro Pedro Castillo describió una biografía muy sui generis de él. Dijo ante este grupo de empresarios y a todos les decía, yo soy un maestro que vengo del campo. Sí. Estoy parafraseando, ¿eh? Y leí y escuché su discurso. Vengo del campo. Tengo en mi mente un compromiso solo y una obsesión sola. ¿Cómo resolver el problema de los pobres de Perú? Ese es el otro Perú que nos habla la élite. En nuestro país, ustedes se asombrarían, decía él,
Porque hay gente sin caño de agua para tomar agua. Hay gente que no tiene servicios para hacer sus necesidades. Digo, perdonen mi francés. Hay gente que no tiene que comer. Hay gente que no tiene trabajo. Y ese es el que yo represento aquí. Sí. Discurso sencillo, uniendo su preocupación con la de los pobres. Si usted conoce las grandes sociedades y los grandes... Eso es lo que más vende frente a un empresario. Porque además Perú tiene mucha riqueza. Y dijo lo siguiente: yo garantizo la seguridad jurídica del Perú y respetaré las inversiones privadas internacionales. Como si fuera una ecuación. ¿Te ha leído el libro, el cuento de Azorín que se llama La Ecuación? Es un cuento interesante porque cuando usted pierde la ecuación de su vida, pierde el equilibrio. Bueno, él supo equilibrar lo social con... No sé si lo va a hacer en Perú, pero el discurso que hizo ayer puso de manifiesto ante una audiencia y hoy han tenido que repetir el discurso de él porque es nuevo. Es un discurso de un dirigente autóctono que habló con sencillez, con un francés que no habla, pero con una sinceridad brutal. Hoy estará en Naciones Unidas, nuestro presidente, el nuestro, está viajando ya y el día 23 de septiembre Laurentino Cortizo se presentará en Naciones Unidas y también tendrá la oportunidad de conversar con fondos de inversión para intentar atraerlos a nosotros. Eso es el presidente Cortizo. Pero también en nuestra América está el problema de Argentina y de Ecuador ahora. Le cuento primero el de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso, que ganó las elecciones al grupo de Correa, o sea, al centro derecha le dio una derrota al centro izquierda, electoralmente, y ganó Lasso. ¿Qué hizo Lasso? Su primer error. Se desprendió de los social cristianos que habían logrado, junto con el presidente Guillermo Lasso y con los diputados de Correa, un acuerdo para gobernar. Incluyeron al indígena Pérez. Y el presidente Lasso, antes de llegar al poder, rompió sus relaciones con el grupo de la social cristiana, que lo habían apoyado, antes de llegar, y decidió que él iba solo. ¿Qué le está pasando ahora? No tiene mayoría en el Congreso, no puede pasar ninguna ley. Hay un boicot al gobierno del presidente Lasso. ¿Le suena familiar? ¿Se da cuenta cómo la política es el arte de poder entenderse? Bueno, el error fue del presidente Lasso. Se desprendió de los social cristianos que tienen experiencia gobernando. Ellos ya habían logrado una mayoría, porque para hacer las transformaciones que se necesita Ecuador, en uno u otro sentido, usted necesita una mayoría. Si ya no lo puede hacer, preste la atención al desarrollo de esa crisis que está ahora mismo. Ya el Lasso, el presidente, ha dicho, me están boicoteando. Ahora preste la atención en Argentina. La confrontación Cristina Kirchner, Fernández, presidente, Alberto Fernández, ha obligado al presidente ahora a emprender una jornada de lo que él llama el nuevo contacto con el país, y entonces la va a agarrar con el FMI. O sea, va a mover el fiel de la balanza a la izquierda. En un momento en que Argentina enfrenta una de las principales crisis, está ahora mismo, no solamente en el COVID, en la inflación. O sea, el incremento de los precios de la comida, de las medicinas, a un pueblo que produce suficiente alimento para alimentar más de 10 veces a Argentina. Más de 10 veces la gente se muere de hambre. Los comedores escolares, los comedores populares siguen siendo muy ampliamente visitados por los que no tienen nada. Mire la ecuación de esto. Y en medio de todo eso, si tiene por ahí, me ayudas, José Luis, mire lo que está pasando en la pandemia. Mire los casos globales y los muertos. En los Estados Unidos, los muertos por esta pandemia ya sobrepasan los muertos por hace 100 años la pandemia de la gripe. ¿Se acuerda de aquella gripe? De la pandemia del inicio del siglo XX. Bueno, hay más muertos ahora en los Estados Unidos
que en antaño. Claro, aquella época el registro era muy deficiente, incluso se habla de muchas más cantidades. Pero ¿cuántos son los números que tenemos? ¿Cuáles son los números que tenemos, perdón? A nivel mundial hay 229.810.000 230 millones, vamos a redondeárselo ahí. casos totales. Fallecidos, 4.713.195. Activos se mantienen 85.905.000 todavía. En Estados Unidos, para hoy se reportan nuevos casos, 206.722 nuevos casos, y defunciones nuevas, 2.739, que hacen un total de fallecidos de 694.619 fallecidos. Y en Estados Unidos, casos totales ya tienen 43.107.000 casos. ¿Tiene a Costa Rica por ahí? Sí, Costa Rica lo tengo por acá, vamos a buscarlo. Para hoy reportan 5.490 nuevos casos, 103 nuevos fallecidos. Es decir, en total tienen 510.653 casos totales, 92.918 están activos. Nosotros tenemos 3.958 activos, compara eso. Y Colombia, que es el otro que nos interesa, porque está en nuestra frontera. Para hoy reportan 1.185 casos nuevos y 29 defunciones. En total, Colombia tiene 4.942.249 casos, 125.924 fallecidos, 34.671 todavía se mantienen activos. Déjeme darle 3 noticias para cerrar este segmento de importancia para nosotros. Si usted mira en los Estados Unidos y ve lo que está pasando en el estado de Utah, un estado rural, donde la economía agrícola tiene un gran peso, solo el 30% de la gente está vacunada. Y eso ha llevado a ese estado de los Estados Unidos que los hospitales del estado decidan a quién le dan y no le dan servicio. Ya no aguantan los casos. 495.000 en Utah. Y ese estado está bajo una crisis profunda. En el momento que incluso en los Estados Unidos, los niños infectados, en una proporción de cada 4 casos, 1 es infectado. Y hay 70 millones no vacunados. Y los Estados Unidos se ha detenido en vacunación y la población vacunada completa está en el 54% estancada ahí. Y no hay un movimiento de gente que se quiera vacunar. Ayer presentaban una imagen de un muchacho que se le murió su hermana. Y ella se negó a vacunarse, murió, y él dije, ya yo me fui a vacunar. Fue una gran decisión. Fíjese lo que hace la contrainformación. Y los Estados Unidos, si no logra vacunar más gente, las proyecciones son bien graves. Y en noviembre quita las restricciones para los viajeros. Sí, pero eso vienen vacunados. Vienen vacunados. Claro. Y otra información que les quiero dar es que los Estados Unidos ha tomado 2 decisiones que tienen que ver con nosotros indirectamente. La primera decisión de los Estados Unidos es que arrancó la campaña de deportación masiva de haitianos hacia Haití. Ayer, los primeros aviones, y esto es una deportación masiva que va a ocurrir de haitianos a Haití. Sí. Y uno se pregunta ahora, en una frontera con Colombia, nosotros tenemos miles de haitianos. Y con nuestra excusa es que ellos no se quedan en Panamá, ellos se van por los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en la mente de esa gente si lo están regresando? Entonces nosotros tenemos que replantearnos, nuestro país, nuestro gobierno debe de plantearse, ¿qué vamos a hacer? Si los Estados Unidos ya tienen una campaña, a pesar de que el gobierno de Haití ayer suplicaba que no los mandara de vuelta, los Estados Unidos no tiene más opción. Está mandando todo lo está para su casa. Y va a hacerlo masivamente. Entonces esto nos plantea un problema en Panamá. Esta migración que viene va a detenerse en Panamá. Porque nosotros le damos mucha atención. ¿Sí? Yo no estoy en contra de que le den atención. Lo que yo estoy en contra es que nosotros creamos que esa gente se va a quedar, se va a ir. Si allá lo están regresando para Haití. Y que Colombia lo va a dejar pasar. Sí. Colombia está interesada en que eso se venga para acá y salir ellos de eso. De salir ellos del problema. Preste la atención y llama la atención al gobierno, a la ministra de Relaciones Exteriores, a Migración, a todas las fuerzas públicas de Panamá, a nuestras fuerzas públicas, de ese fenómeno.
porque lo primero que nosotros tenemos que ver es nuestra seguridad. Y segundo, preste la atención a esta otra decisión que tomó los Estados Unidos. Los Estados Unidos decidió incluir a la señora fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, en una lista de gente corrupta. Y eso pone y tensa las relaciones entre ese país. Y entonces esto nos está dando una idea de lo que está ocurriendo en ese país. Sin hablar de los problemas que mañana les conversaré, está pasando en el hermano país de Venezuela, en donde Maduro ha tratado de reimponer una línea dura para las negociaciones, lo que está pasando en Colombia, el problema político. Le conté rápidamente los acontecimientos que se están dando y usted pueda relacionarlos con Panamá. A la vuelta, le quiero hablar sobre COVID-19, le quiero hablar sobre este avance de las reformas electorales. ¿Y qué es lo más importante que debiéramos estar discutiendo nosotros? ¿Las reformas electorales a esta altura o está discutiendo el futuro de la Caja del Seguro Social? Que el presidente viajó ya. ¿Y cuál es la dinámica política en nuestro país? A la vuelta a eso y más.